clama a mí, dice Yahuwah, y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y escondidas que usted no conoce. Clama a mí. Cuando usted termina de hacer una tefilá o de hacer tefilot, cuando usted termina, entonces vas a escuchar la voz de Yahuwah. Cuando usted termina, él dice, clama a mí y yo te responderé. Pero también él dice que espere, escuche, pare, deténgase, ya lo hizo, ya clamó. Micael le dijo a Daniel, al profeta, le dijo, desde el mismo momento en que usted hizo la plegaria, la tefilot, la tefilá, varias, se dio la orden, pero el enemigo nos detuvo la bendición y la respuesta que se le había de dar a usted. Clama a mí, hagamos tefilá o tefilot, plural, a Yahuwah, y espera en él. Pare, espera. Esa es la fórmula. Quizás la inteligencia artificial y la inteligencia del otro y la inteligencia del rabino Natán o el rabino Abiyajo, de los rabinos que hay aquí, la inteligencia, el Torah de Yahuwah, todo lo que ustedes digan, tienen razón. Pero él dice otra cosa diferente. Dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a Yahuwah. Es más, Yahushua HaMashiach dijo las mismas palabras en otra forma. Él dijo, Abba Yahuwah, ya le di a conocer tu nombre. Yahushua nunca dijo, ya le di a conocer mi nombre. Él nunca dijo eso. Él dijo, ya le di a conocer tu nombre. El problema que tenemos en el mundo entero, en el Olam Haset, en este mundo, es que no queremos conocer el nombre de Yahuwah. Y los que lo conocemos, no los llamamos Yahuwah, lo llamamos Hashem, eterno, Deus, Teus, Zeus, Alá, El, Moloch y 60,000 millones de nombres más. Cuando él nos dice, nos es dado un solo nombre, uno solo. Y en ese nombre, en base al nombre de Yahuwah, que usted ya lo sabe, el poder de la llave para abrir ese ministerio o ese misterio, cualquiera de los dos, lo tiene usted en sus manos, lo tiene usted en su boca, en el corazón, en la mente, lo tiene. Nadie se lo puede arrebatar a usted el nombre de Yahuwah, ya nadie se lo puede arrebatar. ¿Por qué? Porque ya usted lo tiene, ya usted se quitó esa cantidad de arañas que tenía para que no, dejara de ver lo que no podía ver, porque todo el mundo trata de ocultar el nombre de Yahuwah. Es que es más, la misma inteligencia artificial no conoce el nombre de Yahuwah. Usted le pregunta cómo se llama el creador y no tiene nombre, no tiene una base, porque no le han alimentado esa partecita que nosotros hemos tenido el privilegio de alimentar a la Israel para que la Israel sepa la verdad, porque ni siquiera los judíos son capaces de decir que el creador del Am Israel o el creador del macrouniverso se llama Yahuwah, porque ellos no lo van a decir, nunca lo van a decir. Dice Yahuwah que no les va a permitir que ellos le nombren. Pero a nosotros sí nos dio el privilegio. A la casa de Israel nos dio el privilegio de que supiéramos el nombre. El problema es que no sabemos usar el nombre de Yahuwah. ¿Quiere comprarse la lotería? Pues cómprela, pero primero pregúntele a él. Porque si usted no le pregunta primero a él, ¿qué va a hacer con esa cantidad de plata que le va a regalar la lotería? Entonces Yahuwah no se la va a permitir dar, porque mucha gente se ha ganado la lotería y ha hecho locuras con el dinero. El rabino Rafael Ben Israel dice esas palabras, él dice eso, que es verdad. Dele a una persona poder y dele dinero y sabrá quién es. Ese es el caso de uno de los muchos, Maduro, chofer de carro, un colombiano que nació en Ocaña, norte de Santander. El hombre era un chofer de carro, vendía helados en las calles de Colombia. Se fue para Venezuela, se hizo ciudadano venezolano y llegó a ser presidente de Venezuela. Y cuando vio esa cantidad de dinero, se volvió tan loco que empezó a mandar toneladas, no un gramo, toneladas de oro para todas partes para esconder esa plata,
para que el pueblo de Venezuela, como él no es venezolano, él es colombiano, se pudiera morir de hambre y él viviendo como un rey. Porque esa es la verdad que casi nadie quiere entender. Nadie quiere entender. Ahora que nosotros tenemos las armas, las arras, la llave, el secreto mejor guardado de todos los tiempos, como dice el rey Shlomo en el libro de Eclesiastés capítulo 2, el secreto mejor guardado es el nombre de Yahuwah. Pero ya lo sabemos, ya no es un secreto para nosotros. Entonces yo quiero hacer cualquier cosa. Vivir en ese país donde yo estoy ahorita, Irlanda del Norte, es bien difícil. El frío es impresionante. Hay momentos en que baja la temperatura a 10 grados bajo cero. Y cuando llueve y cuando hace nieblina es una cosa impresionante que no puede ni hablar, no puede caminar. Eso es una cosa, no estamos acostumbrados. Yo no estoy acostumbrado, estoy acostumbrado al calor, pero no al frío. Entonces el frío lo que hace es matarlo a uno. Y yo me he puesto a pensar cómo sería esa gente cuando no había edificio, ni calefacción, ni carro, ni nada de esas cosas. Vivían en estos países. Este país está supremamente atrasado con relación a otros países de América. Para que ustedes más o menos tengan una pequeña idea. Está más adelantado El Salvador que Irlanda del Norte. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron en el atraso. Porque aquí para trabajar, salir a trabajar a la calle, tiene que tener usted de todo. Entonces, el frío atrasa, el calor adelanta. Así es Yahuwah. Yahuwah es como el calor que lo calienta a uno para poder hacer las cosas. Cuando hay frío, uno no es capaz, lo pasas temblando, no es capaz de hacer las cosas. Porque el frío no lo deja, no lo permite. Es que los lugares de frío no se diseñó para que viva el ser humano, pero el ser humano es atrevido y se ha puesto a vivir hasta en los polos, donde no se puede vivir, pero ellos quieren vivir allá porque así es el ser humano. El ser humano es un ser rebelde. Se ha rebelado contra todo, contra el mismo Yahuwah. Se rebeló contra Yahushua HaMashiach y en vez de decirle a Yahushua, bienvenido, Yahuwah, la persona de Yahushua HaMashiach, lo que hicieron es matarlo, asesinarlo. Entonces ahora hay una división entre el mismo pueblo de Israel, 66 ramas del pueblo de Israel, de los judíos, perdón, donde cada uno cree en lo que el rabino les ha enseñado, y rabinos que ya se murieron hace muchísimos años todavía siguen mandando al pueblo de los judíos, allá los que viven en Israel y los que viven en otras partes del mundo. Todavía los siguen mandando, muertos ellos en la tumba hace miles de años, todavía siguen gobernando la vida de ellos. Y nosotros no podemos estar en eso. Nosotros tenemos que todos los días adelantar, caminar hacia adelante en el camino de las huellas frescas que dejó Yahushua HaMashiach aquí en este planeta Tierra, para que caminando en esos caminos, en esas huellas, siguiendo ese mismo camino, lleguemos a donde Yahuwah quiere que nosotros debemos llegar. Rab Shaul lo dice de una forma poética, lo dice muy bonito el hombre, el rabino Rab Shaul. Dice que él tiene una meta, tiene un camino y sabe el fin y sabe por dónde tiene que ir. Así lo distraiga la gota que le estuvo extrayendo la mujer que quería sacar de la verdad. Él no se dejó y él ora a Yahuwah que le quite ese tormento que le estaba destruyendo su propia vida. Y seguro que Yahuwah se la quitó. Porque todo lo que estorba a nosotros, todo lo que nos estorba en el camino para llegar a la común unión entre Yahuwah y el Israel, el ser humano, el israelita, nosotros tenemos que clamarle a Yahuwah para que nos quite toda esa cantidad de cosas. Que no hay que orar por el enemigo, lógico que sí hay que orar por ellos, para que Yahuwah los quite y el camino sea más limpio, para que se alejen. El vecino, que es un vecino mal vecino, un mal ciudadano, el del frente, el del lado. Entonces hay que decirle, Yahuwah, por favor, aléjeme de este fulano de tal. Y entonces espera. Los que esperan en Yahuwah, nuevas fuerzas tendrán nuevas. Nos hace todo nuevo Yahuwah cuando esperamos, cuando primero le clamamos a Él, en el nombre de Él, invocando su nombre, según lo que dice Bereshit capítulo 4, 26, porque allí dice de que del principio los que estaban allí
invocaban el nombre de Yahuwah, invocaban Gará, Gará, invocar, clamar, hablar, gritar. ¿Qué es lo que enseña la iglesia? ¿Qué es lo que enseña el cristianismo? ¿Qué es lo que enseña el judaísmo? Que no se clame, que no se puede decir porque ese nombre es súper sagrado. Kadosh, Kadoshim. Entonces le meten a uno la palabra hebrea, entonces uno le da miedo no nombrarlo. Pero es al contrario. Allí es donde debemos nosotros aplicar lo que Yahuwah nos ha enseñado y hablar, clamarle a él. Lo que no podemos ponerle a nuestros hijos el nombre de Yahuwah. Al negocio de nosotros no podemos ponerle el negocio, taller de latonería y pintura Yahuwah. Eso no podemos hacer eso. Entonces el rabino Netanyahu ya no se llama a partir de ahora Netanyahu, sino se llama Yahuwah Natán. Yo no puedo hacer eso. Yo coloco el diminutivo que Yahuwah nos dice que debemos colocarlo, pero no ponerle el nombre de Yahuwah al rabino Natán, haciéndoles creer a ustedes que yo soy Yahuwah cuando eso es una mentira. Entonces, unos lo quieren exaltar haciendo barbaridades y los otros lo quieren esconder haciendo barbaridades. Una vez, hace muchos años, yo fui a enseñar en una iglesia cristiana en Miami y el pastor se llamaba Damián. Damián es demonio. Y tenía 3 hijos. El primero se llamaba Damián José, Damián David y Damián Alberto. Damián, todos les puso demonios. Porque queremos nosotros colocarle el nombre que no es. Cuando él nos dice que el nombre de él tenemos que incluirlo dentro del nombre de nosotros, pero no lo podemos, no lo hacemos. Y los que ignoran esto, entonces le colocan el nombre del demonio a sus propios hijos. Y ahí está la clave. En el nombre está la clave de todo lo que nosotros queremos pedir, hablar, caminar, decir, compartir, interactuar. Está la clave en el nombre de Yahuwah. Cuando descubrimos ese misterio, que es un misterio, en hebreo se llama Sot. Cuando descubrimos ese misterio tan impresionante, entonces nosotros nos damos cuenta de que nosotros ya ganamos la lotería. Ya la ganamos. Hace rato. Entonces, a ese misterio que se llama Yahuwah, tenemos que pedirle todas las cosas y posiblemente él nos manda a jugar con la lotería, o él nos manda a llamar a fulano de tal, o él nos manda para que abramos una caja, y él nos manda para que vayamos al río y ahí nos encuentre dentro del vientre del pez una moneda para poder solucionar los problemas económicos, porque así lo hizo Yahoshua Hamashiach, igualito. Pero de eso no nos damos cuenta. Porque vivimos en mundos completamente disfuncionales, porque si la inteligencia artificial es buena, también es mala. Entonces tenemos que aprender a tomar lo bueno de ella y a desechar, aprender a desechar lo malo, no solamente de la inteligencia artificial, sino de todo lo que nos hace daño a nosotros. Por ejemplo, un ejemplo. En estos días colocaron una canción muy bonita aquí en el grupo nuestro, muy bonita, muy linda, la letra increíble, pero le colocaron una Hanukkah detrás de como la tapa de la canción, le colocaron una Hanukkah. La persona que hizo eso o no conoce o se dejó engañar por alguien y le colocó una Hanukkah en vez de colocar una menorá. Entonces nosotros tenemos ese problema, no sabemos distinguir lo que es de Yahuwah con lo que no es de Yahuwah. Vamos al tema porque aquí hay muchas cosas que hay que hablar, muchas cosas que hay que decir. Vamos a ver el tema. Hoy es la quinta y última parte que hablamos sobre Yahuwah usa y usará lo inmundo para mover el mundo. Yahuwah usa y usará. Usa ahora, usará mañana lo inmundo, lo vil, lo pecaminoso para mover el mundo, porque muchas veces nosotros no queremos hacer el trabajo que Yahuwah nos ordena que nosotros lo debemos hacer. No lo queremos hacer. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, no lo que Yahuwah nos ordena que hagamos. Y hablamos de los imperios, y eso es una cosa impresionante porque hablamos del imperio. Empezamos con el imperio babilónico, dejamos atrás lo último, el imperio egipcio, el imperio asirio, que lo haré en otra oportunidad, y luego vino el imperio persa, y hoy terminamos con el imperio griego, porque después viene el imperio romano dividido en 2, el imperio oriental y el imperio occidental, y terminamos con el imperio otomano y
aparece el octavo imperio que está en la escritura, que en el libro pequeñito de Codificando las cuatro bestias de Daniel capítulo 7, ahí está toda esa enseñanza. Terminamos con el imperio otomano, que todos son imperios islámicos musulmanes, menos el imperio oriental cristiano, que es una rama del Islam, porque el primer cristiano que formó una iglesia cristiana católica fue Constantino, que nació en una ciudad islámica de Turquía llamada Constantinopla. Y esto no es un cuento ni es un chiste, sino es una verdad. Él del Islam sacó la iglesia católica, y de la iglesia católica salió el cristianismo. Pero nosotros ni somos cristianos, ni somos católicos, ni somos judíos, ni somos islámicos. Nosotros somos Am Israel, el pueblo de Israel, no el pueblo de Israel. Israel es otra cosa. En el imperio persa, alguien me escribió a mí internamente, me dijo: Rabino, el rey Asueros no fue el rey que habló con Nehemías. Y me puse a investigar y a leer el Torá como el rabino Abiyahu dijo, y comencé a investigar, y realmente me di cuenta que había cometido un pequeño error diciendo que el rey Asueros era el último rey que Yahuwah le ordenó para hacer las cosas que tenía que hacer en el Beit HaMikdash de Yahuwah. Y no fue ese, fue su hijo, que tiene más o menos el mismo nombre. Entonces vamos a decir que el rey Asuero nació en el año 519, comenzó su reinado a los 33 años, en el año 486, y murió en el año 465 antes del Mesías. Reinó 21 años, él se llama, en hebreo se llamaba Aharverosh primero el Grande, o el rey Asueros, o Jerjes primero el Grande, así se llamaba también. Él fue el esposo de la reina Esther, Hadasa. Entonces vamos a conocer algunas cosas de él y luego de su hijo, porque ese es el último que aparece en la lista, que habló con Nehemías, perdón, y vamos a ver qué fue lo que pasó en esa relación de Nehemías y el rey Artajerjes, el primero, el hijo del rey Asueros. El rey Asueros, el esposo de la reina Hadasa, Esther, era hijo de Ciro I el Grande. Entonces, acuerde que empezamos con Ciro, con Darío y el rey Asueros. Y Ciro, el hijo de Ciro, el primer gobernante del imperio persa, es el que fue el esposo de Hadasa. Luego aparece su hijo, que se llama Artajerjes I o Longínamo. Él es el que habló con Nehemías, y esto tenemos que saberlo para poder entender el misterio, por qué Yahuwah llama a los inmundos para mover el mundo. ¿Por qué tenía que llamar el imperio persa al imperio griego, al imperio asirio, al imperio babilónico? ¿Por qué tenía que llamarlos? Porque el pueblo de Israel estaba comiendo de la que bota el gallo, el pollo. Estaban ellos haciendo cosas que no debían hacer. Entonces Yahuwah se olvida del pueblo de Israel, porque se olvidó de Yahuwah. Entonces va y busca a los inmundos para que los inmundos le abran los ojos al pueblo de Israel. Y la única forma de que Yahuwah les abra los ojos al pueblo de Israel es castigándolos. Que otros vengan y le hagan la maldad al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel abra los ojos. Y cuando es demasiado tarde, cuando han pasado muchos años, entonces ellos quieren solucionar el problema, pero cuando Yahuwah les soluciona el problema, vuelven y caen en el mismo estiércol. Entonces el rey Asueros se le dieron 120 provincias, con el único propósito de que él mostrara el poderío de su reino al mundo entero. Entonces el rey hace una fiesta, el rey Asueros hace dos fiestas. La primera la hace mostrando al mundo entero el poder que él tenía y las 120 provincias o países que él gobernaba, y que toda esa gente estaba bajo su mando, y quería mostrarles
en la capital de Susan, en la capital del Imperio Persa, quería mostrarle la gloria de su reino. Y en el libro de Hadasa, Esther 1:11, dice clarito, clarito allí, que él quería también presentarle a los 120 gobernadores de sus 120 provincias y a los reyes y a los príncipes y a las reinas que iban a esa fiesta, que era muchísima gente, quería mostrarle lo más bello de su reino, que era su esposa llamada Basti. Era, según los historiadores y los rabinos que hablan de ella, cuentan que era la mujer más bella que existía en el planeta Tierra en ese instante. Era una mujer muy, pero muy bella, demasiadamente bella, a tal punto de que la belleza de ella se le subió a la cabeza como cuando se le sube a la cabeza el dinero y el poder a la gente que nunca ha tenido eso. A ella se le subió a la cabeza eso, esa belleza que tenía. Tenía su propio hogar, su propia casa dentro del imperio de Petra, tenía sus palacios y tenía sus sirvientes, que eran miles de sirvientes que trabajan únicamente para mantenerla a ella como el rey Asueros quería que ella estuviera. En el libro de Esther, Hadasa 1:12, dice que la reina Basti se negó a comparecer delante del rey Asueros en la fiesta que él estaba dándole a sus 120 provincias o reyes. En el libro de Esther, Hadasa 2, del 7 al 16, dice que 7 años después, porque al no presentarse la reina Basti, entonces el rey Asueros toma la determinación, después de recibir los consejos de los 120 príncipes que gobernaban las 120 provincias. Ellos dijeron: si usted no castiga a esa mujer, las mujeres nuestras van a hacer exactamente lo mismo. Entonces el rey Asuero castigó a la reina Basti y la destituyó y le quitó todos los privilegios, todas las cosas se las quitó de encima, y entonces quedó como una mujer del mundo, mundana, allá fuera en las mazmorras de los cerdos. Allá llegó a parar. 7 años después de ese incidente, el rey Asueros, en el año 479, corona a la reina Hadasa como reina del imperio persa. Lo que la gente no sabe es que la reina Hadasa tenía apenas 13 años de edad. Eso es lo que no le cuenta nadie a usted. En el libro de Esther, Hadasa 2:18, el rey Asueros entonces hace el segundo banquete en honor a su nueva reina, que era una mujer muy bonita, tenía 13 años, pero la altura de ella era demasiado alta, que no se daba cuenta la gente la edad que ella tenía, y Mardojai, que era su tío, él esconde la edad de la reina Esther, la reina Hadasa, la esconde para que nadie sepa que la tenía. El único que manejó las cosas de ella, el único que sabía eso, y entonces escondieron eso porque era una mujer muy bonita, muy elegante, alta, pero apenas tenía 13 añitos. En el libro de Hadasa 9:26 al 32, estoy resumiendo porque el tema es un poquito largo, ya coronada como reina. Ella era la reina Esther, que amó a ese hombre, amó mucho a esa mujer, la amó a tal punto de que ellos tuvieron un hijo, ellos dos tuvieron un hijo, que se llamó Darío. Más adelante les voy a hablar de ese muchacho. Entonces la reina Esther, viendo y oyendo que los enemigos del reino querían destruir a la tribu de Judá, ella le manda unas cartas al rey, y luego se presenta delante del rey sin autorización para decirle lo que iban a hacer con el pueblo de Israel, con su pueblo. Y el rey tenía el derecho de matarla o perdonarla. Y él la perdona y le entrega las cartas directamente al rey Asuero, y las cartas decía exactamente la suerte que iba a pasar el pueblo de Israel, o la tribu de Judá, que estaban los Benjamín y Judá, estaban allí en la destrucción completa, la matanza del pueblo de Israel por parte de los enemigos del reino, que el rey Asuero no sabía absolutamente nada de eso. Entonces el rey le dio gracia, toda Rabá, a ella, y en el libro de Hadasa 2:17-23
perdón, el libro de Hadassah 9, 26, 32 dice que ganó la reina y hubo simja en la reina Hadassah y el tío Mordejai, y a esa suerte que ellos clamaron a Yahuwah y le oraron a Yahuwah, ayunaron a Yahuwah por eso, para que el veredicto sea a favor. Entonces hubo el veredicto a favor y a esa suerte la llamaron Purim. Y ahí nació una fiesta que no tiene nada que ver con el Am Israel. Es la fiesta de la suerte de Hadassah y Mordejai, que se habían desviado del Torah de Yahuwah y crearon su propia fiesta, la fiesta llamada la fiesta de Purim, que se hace el 8 de diciembre de todos los años. Y entonces ellos festejaron esa fiesta desde ese día hasta el día de hoy, creando una moed, en vez de darle toda Rabá Yahuwah y siguiendo las 12 moadín de Yahuwah, ellos crearon una moed de ellos para darle toda Rabá Yahuwah por haber salvado a la casa de Yahudá, haberla salvado del genocidio que iba a hacer el rey Asueros a ese pueblo. Entonces nace la suerte, Purim. Purim significa suerte. Nace esa fiesta. En el libro de Hadassah, capítulo 2, Esther 17:23, nos cuenta que la reina Hadassah nació en el año 492. La coronaron reina del imperio persa en el año 479, apenas tenía 13 años. Ella pertenecía a la tribu de Yahudá, era una mujer muy alta. Su tío, que la llevó a todas esas cosas, era el escriba. Él escribía para el rey, era uno de los que se sentaba de los cientos de escribas que habían allí, y se sentaba porque él hablaba dos idiomas, hablaba el idioma árabe y hablaba el idioma hebreo. Entonces a él lo necesitaban para hacer las traducciones, y para evitar que descalificaran a la reina Hadassah por ser una niña, ocultaron su edad. Ya se los dije, murió en el año 465 antes del Mesías. Y en ese mismo año, en esa misma fecha que murió, en esa semana, mataron también a su hijo llamado Darío. Entonces Esther Hadassah se sintió muy mal y ella duró en pena, penando la muerte de su esposo, porque fue asesinado, y su hijo, que fue asesinado para que no tomara el poder después del rey Asuero muerto. Entonces ella duró 5 años penando y murió 5 años después, a los 32 años, en el año 460. Se casó muy jovencita y murió muy jovencita. Su único hijo, su unigénito, entre Asueros y Hadassah, se llamó Darío. Único hijo, y fue asesinado. Es una apología, más o menos, de lo que pasó con Yahushua Mashiach. Les voy a leer libro de Esther Hadassah 1:2. Dice así: en los días de Asueros, el rey Asueros, este es el rey Asueros que reinó sobre 120 provincias, desde la India hasta Etiopía, casi medio mundo. Gobernaba casi medio mundo ese hombre. Yahuwah le dio todos sus poderes porque él quería que él salvara a la nación de Israel en la casa de Yahudá, no en la casa de Efraín, porque la casa de Efraín no estaba allí. Acuérdense que Nabucodonosor llevó preso a los Yahudín, a la casa de Yahudá. No llevó a la casa de Israel porque no estaban allí, ellos estaban en el norte. Estos estaban ahí abajo en el sur. Entonces Yahuwah lo usó al rey Asuero en el matrimonio con Hadassah para liberar a toda una nación, o a la casa de Yahudá, que son la tribu de Benjamín, la tribu de Yahudá, y los salvó para que Yahuwah hiciera con ellos lo que va a hacer al final de los tiempos. Ese fue el único propósito. El problema es que ellos se inventaron una fiesta y se inventaron unas cosas que los judíos están haciendo sin que Yahuwah haya autorizado a hacer una fiesta de esa magnitud llamada Purim. Entonces la fiesta de Purim, que no es torática, que no aparece en el libro de Levíticos capítulo 23, del 1 al 44, no aparece esa fiesta. Ni Hanukkah ni Purim no aparecen. Entonces ellos
la hacen como si fuera la fiesta de ellos para darle gracias a Elohim por lo que él hizo allá en el imperio de Persa. Esdras 10:16. Los hijos del cautiverio hicieron como acordaron, y Esdras, el Cohanín, el sacerdote, escogió príncipes de los clanes de los padres por nombres, y ellos comenzaron sus secciones para inquirir sobre el asunto en el día primero del mes 10. Entonces aquí en el día primero, Rosh Kodesh 1 del mes 10 es Rosh Kodesh, porque ahí ellos sabían que la única manera que Yahuwah les hablara a ellos es que ellos hicieran las Moadim de Yahuwah, no las de ellos. Entonces Yahuwah le dijo a Esdras que reuniera a los príncipes de los clanes de Yahudá, no de Israel. Esdras 10:44. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Por favor, ciérrenlo. Todos los que habitaron, todos estos habían tomado mujeres, oigan esto, la casa de Yahudá. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y tenían hijos de ellas. Por eso que más adelante Nehemías les quita los cabellos, los golpea a ellos y les hace una cantidad de cosas porque ellos cometieron el error más grande que un ser humano o unos hijos de Israel cometen, es que cuando llegan a otro país se unen en yugo desigual. Buscaron mujeres de Persia para contraer matrimonio con ellas y tener hijos con ellas, cuando Yahuwah les dijo que no se metieran en yugo desigual, no lo hicieran. Ellos tenían que meterse con las hijas de Israel. Había mucha gente de la casa de Yahudá, miles de gente allí, y ellos prefirieron a las hijas de los islámicos. Por eso que hay una serie de mezclas entre los islámicos y la tribu de Yahudá, que muchos de ellos se están convirtiendo al judaísmo y se están convirtiendo al cristianismo por esa mezcla que hubo aquí donde aparece en el libro de Esdras capítulo 10:44 y en el libro de Nehemías. Entonces, les quiero decir cómo es el orden torático, cómo está catalogado el Torá, el pacto inicial, el Antiguo Testamento. Se lo voy a leer, léalo, yo se lo voy a mandar a ustedes para que lo vean ustedes en su casa. Así está codificado en el orden establecido por Yahuwah. Primero, tenemos los primeros 5 libros del Torá. Está Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Luego aparecen libros que no aparecen en la Reina Mentirosa ni en la King James. Está el Sefer Yachar, Hanok, Yobel, Yachua, Josué, Sofrim, Jueces, Ruth, Esmuel, Aleph, Esmuel, Bet, Samuel, primera de Samuel, segunda de Samuel, Melaquín, Aleph, Melaquín, Bet, primera de Reyes, segunda de Reyes. Ese es el orden. Dibrei Hayamin, Aleph, Dibrei Hayamin, Bet, primera de Crónicas, segunda de Crónicas. Y aquí aparece la diferencia con la Reina Valera de la King James. Aparece primero Esdras, segundo Hadassah, tercero Nehemías. Luego aparece el libro de Tobías, Tobiyahu, el libro de Job, Samar, Mishei, Kohelet, Sheir, Shirak, Yeshayahu, Yermiyahu, Amiyahu, Baruch, Yesequiel, Daniel, Jochiyahu, Joel, Amoyahu, Obedyahu, Jonah, Micaya, Nahum, Habacut, Sefaryahu, Haggai, Secariah. Aparece el libro de Malaquillá, Macabín, Aleph, Macabín, Beth, Macabín, Lamec y Macabín, Dalek. El último es el 48 libros del pacto inicial, que no aparecen en la Reina Valera ni en la King James. En el pacto inicial, según las siglas escriturales, de los 48 libros en su orden torático, para decodificarles a ustedes según el orden de Yahuwah en el Torá, les voy a mostrar estos 5 libros. Primero aparece
primera y segunda de Crónicas. Luego aparece el Sefer Hadasa, que es Esther. Luego aparece el Sefer Ezra y aparece el Sefer Nehemías. Y por último, el 21 aparece el Sefer de Tobiyahu, el Sefer de Tobías, que no aparece en la Reina Mentirosa. Pero en la Reina Mentirosa o en la King James aparece, aquí aparecen los números 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y en la Reina Mentirosa el 13 es Primera de Crónicas, el 14 Segunda de Crónicas, el 15 Esdras, el 16 Nehemías, el 17 Esther y el 18 Job. 13, 14, 15, 16, 17, 18 Job. En la HaTorah son 48 libros. La Reina Mentirosa está completamente diferente. Porque no puede ser que aparezca primero Nehemías que Esther. Porque fue primero Esther y luego Nehemías. Según la crónica de los tiempos señalados de Yahuwah. Vamos a Nehemías. Él se llama el profeta, el Nabi Nehemías. Nació en el año 480. A los 35 años trabajaba como copero principal del hijo de Asueros que se llama Artajerjes I. Oigan, este hombre, en el año 445 antes del Mesías, Nehemías comienza la reconstrucción. Ya había pasado Asueros, ya había pasado Esther, y viene Nehemías a reconstruir los muros y la ciudad de Yarchalayim. Levanta 10 de las 12 puertas que estaban caídas. Este varón muere a los 47 años. El profeta Nehemías muere a los 47 años en el año 433. Y en ese mismo año, y más abajo, muere el rey Artajerjes muere en el 24, en el 424. El rey Darío I, el papá de Asueros, nació en el 550. Tenía 31 años cuando nació su hijo Asueros en el 519. El rey Darío I comenzó su reinado en el 522 antes del Mesías, y su hijo Asueros tenía 3 años cuando comenzó el reinado Darío. Cuando el rey Darío I murió en el año 486, su hijo, el rey Asueros, tenía 33 años y el profeta Nehemías no había nacido aún. El profeta Nehemías no había nacido. Nehemías nació en el 480 y aquí estamos hablando del 486. Acuérdense que están bajando los números. Después de la muerte de Darío I, el poder pasa a su hijo, el rey Asueros. Gobernó 21 años el reino del imperio de Persa. Muere a los 54 años porque lo asesinaron. También asesinaron a su hijo Darío, el hijo de Esther, Hadasa y Asueros, porque según el orden él tenía que gobernar esa nación y no la gobernó porque apareció su otro hijo. Cuando nació el profeta Nehemías en el año 480, Asueros tenía 39 años. Asueros, y cuando el rey Asueros murió, Nehemías tenía 15 años. Cuando nació el profeta Nehemías, la reina Hadasa tenía 12 años cuando nació Nehemías. O sea que él no alcanzó a ver la coronación de la reina Hadasa porque tenía apenas 12 años y ella la coronaron a los 13 años. O sea que Nehemías tenía apenas un solo añito. Cuando nació el rey Artajerjes I, que es el que vamos a hablar hoy, lo llamaban Longínamo, el profeta Nehemías tenía 5 años. Y el profeta Nehemías fue luego copero de ese rey. Pero él tenía 5 años cuando nació este rey. Cuando el profeta Nehemías muere, este rey Artajerjes I tenía 52 años. Cuando el rey Artajerjes muere en el año 424, él tenía 61 años y este varón nunca vio el Heical de Zerubabel ni conoció la ciudad de Yarushalayim, no la conoció. Vamos
a este rey, a Tejerse primero, Longínamo, y murió en el 424 antes del Mesías, murió. Reinó Persia, el imperio de Persia, por 41 años. Murió en el 424 y en el 424 el templo de Zorobabel, oigan esto. Esto es increíble. Perdón, un segundito. En el 424, cuando muere este rey, abandonan el templo de Zorobabel. Ya los muros habían estado hechos, pero fue abandonado, el templo fue abandonado porque ellos empezaron a reconstruir la ciudad y los muros para proteger la ciudad y los muros. Y el templo fue dejado. Y lo que les hablé la semana pasada, vinieron entonces los griegos y asaron cerdos en ese templo, y luego vinieron los macabeos, que es bueno que lean ustedes primera, segunda, tercera y cuarta de Macabeos, porque eso está en la Torá. Y entonces ellos vinieron y limpiaron, pintaron y empezaron a sacrificar con la Hanukkah, porque Esdras había traído una Hanukkah también para celebrar la fiesta, cambiando los términos y las órdenes de Yahuwah, porque cuando el Al Israel quiere hacer eso, Yahuwah tiene que destetarlos. Entonces pasaron 430 años desaparecidos Yahuwah hasta que aparece en Matillahu capítulo 1 en el Nuevo Testamento, en el pacto inicial, en el pacto renovado. 430 años de silencio, y ahí está en el libro de los Macabeos, el silencio de Yahuwah, porque ellos hicieron las cosas demasiado mal, como hoy el pueblo de Israel la está haciendo igualitamente mal, igualito de mal. Entonces este rey, Artajerjes primero, tuvo 1, 2, 3, 4 esposas, 5 hijos. Vamos a leer el libro de Nehemías. Vamos a abrirlo. Busquen la escritura de ustedes, por favor. Abran el libro de Nehemías, capítulo 1:1. Vamos a empezar a leer de ahí en adelante para que todo lo que yo estoy diciendo aparezca. Lo vean ustedes en el Torá de Yahuwah, porque el Torá de Yahuwah sí hay que leerlo. Sí tenemos que leerlo. Porque como decía el rabino Avillajo, se ha perdido la lectura del HaTorá, del Torá de Yahuwah, así sea la reina mentirosa. Tenemos que aprender otra vez a leerla. Tenemos que volver otra vez a los cimientos, a las sendas antiguas, porque ellos dijeron, según Jeremías, no queremos ver, no queremos oír, no queremos saber nada de Yahuwah, nada del Torá, porque es que yo no puedo creer lo que dice un libro. ¿Y quién escribió el libro? ¿Otro igual? Yo no creo en eso. Yo quiero que Dios baje y me hable. Eso me han dicho a mí. Yo quiero que Dios baje y me hable. No va a bajar ni le va a hablar. No lo va a hacer. Menos cuando nosotros desafiamos a Yahuwah. Menos, llamémoslo como sea. Dios, Señor, Alá. Él no va a hacer. Bajará a Satanás, Samael, y los engañará. Y después les reclamará. Eso sí va a suceder. Pero Yahuwah no va a hacer eso. No tiene tiempo de eso. Él dejó la palabra y usted está en la obligación de creer o no creer, de obedecer y observar o no hacerlo. Yahuwah dice, observen el Torá, guarden los pactos que están allí. Pero si usted no lo quiere hacer, es problema suyo, no es problema de Yahuwah. Yahuwah le va a reclamar y Samael también le va a reclamar. Ambos le van a reclamar a usted. Nehemías 1:1. Palabra de Nehemías, hijo de Jacalías. Era el mes tercero, en el año 20, cuando yo estaba en Susas, capital del reino. Era el año 20 del reinado de Artajerjes primero. Yo estaba en Susan, la capital del reino. Está hablando Nehemías. No estoy hablando yo, está hablando Nehemías. Dice, Samaní, uno de mis fraternos, era un fraterno, es hermano en español, salió de Yahudá con algunos hombres, y yo le pregunté por el remanente de los Yahudín que habían, se da cuenta que es Yahudín, no dice Israel, que habían escapado del cautiverio, y sobre Yabushalayim 1:3. Ellos me respondieron, el remanente, lo que quedó del cautiverio dejado allí en la tierra, está en gran angustia, y ellos están siendo dispersados, y el muro de Yabushalayim está en ruinas, y sus 12 puertas han sido quemadas con fuego. Imagínense usted,
que ya había mandado a Ciro, a Darío, a Asuero, y ahora viene su hijo, el rey Artajerjes I, con Nehemías, y luego aparece más adelante Esdras, y todavía no habían hecho absolutamente nada allí en Jerusalén. Yahuwah usa, y si no obedece el que Yahuwah lo usó y le dio la lotería y le dio cuanta cosa pidió, no hace caso, no obedece lo que Yahuwah mandó hacer, Yahuwah lo extermina, le cobra con los intereses incluidos. Nehemías 1:4. Al oír Shema Israel, al oír estas palabras, me senté y lloré, dice Nehemías. Estuve de duelo por algunos días, ayunando y orando delante de Yahuwah, el creador de los cielos. Si Nehemías estuvo ayunando, oigan esto, se ayuna una sola vez en el año, en la Moed de Yom Kippur. O sea que él estaba en Yom Kippur cuando esto estaba sucediendo, porque él no iba a ayunar, es un profeta, él no iba a ayunar como hacen los cristianos, que no, esta semana tengo 4 días de estar ayunando porque voy a ayunar, yo estoy muy gordo. Tenemos que hacerlo, usted puede hacerlo todo el año, pero si no lo hace en Yom Kippur, usted como si no estuviera haciendo nada. Tenía que él afligir, porque él dice, está afligiendo su cuerpo, dice, me senté y lloré y estuve de duelo por algunos yamín. ¿Qué día es el Yom Kippur? Mes séptimo, día 9 en la noche, que es el 10. Así de sencillo. Entonces los días le duraron a él porque estaba afligiendo su cuerpo en el día del ayuno, que Yahuwah nos ordena ayunar, para ver si Yahuwah le iba a responder. Entonces luego tenía que callarse la boca para esperar el milagro de Yahuwah, si Yahuwah hacía el milagro en la vida de él, en la tefilá que él estaba haciendo a Yahuwah en Yom Kippur. Nehemías 1:5. Hablé aún diciendo, oh Yahuwah, creador de los cielos, el grande y temible Yahuwah, nuestro creador, quien guarda su pacto y extiende su rajamín sobre aquellos que le aman y observan sus misbot, sus mandamientos. Ay, ay, ay. Está diciendo una verdad que la hemos estado enseñando aquí por siglos. Vamos a leerlo otra vez para que podamos entenderlo. Hablé aún, o sea que la tefilá no fue una, sino fueron varias, porque él dice, hablé aún más, dije más cosas. Oh Yahuwah, dándole la toda rabá a Yahuwah, porque a él es el que tenemos que ir, lo que hablaba al principio de esta charla. Oh Yahuwah, creador de los cielos. Yahuwah, tú creaste los cielos, lo mismo que decía yo, igualito. El grande y temible temor Yirak a Yahuwah, uno de los ruajot, nuestro creador, quien guarda él, Yahuwah, guarda el pacto, él no cambia, el mismo ayer, hoy y siempre, es el mismo, no cambia. Quien guarda el pacto y extiende la rajamín, la compasión, la extiende lo más que pueda para que el Israel entre en ese lapso en que Yahuwah abre esa puerta para escucharlo a usted. Dice, sobre aquellos que le ahabá, que le aman, sobre los que le aman, no sobre los que no le aman, no sobre los que lo aborrecen, sobre los que le aman, observan sus mandamientos. No solamente hay que guardarlos, sino también hay que observarlos. Aquellos que observan sus mandamientos. Nehemías 1:6. Que su oído ahora esté atento y sus ojos abiertos, que usted, oh Yahuwah, escuche la oración de su siervo, la cual estoy orando delante de usted en estos días de ayuno, Yom Kippur. Increíble. Día y noche, por los hijos de Israel, sus siervos, aun cuando yo confieso los pecados de los hijos de Israel
que han cometido contra usted, oh Yahuwah, creador de los cielos, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él se incluyó. Si yo también, los hijos de Israel, y yo y la casa de mi padre, estaba pidiendo perdón por él, por la casa de su padre, y estaba pidiendo por el Am Israel, que se volvió como hasta el día de hoy rebelde en las cosas de Yahuwah. Pero mira lo que dice aquí. 1:6. Que su oído, Yahuwah tiene oído. Entonces, como la palabra de Yahuwah dice que Yahuwah es Ruajot, es Ruah, es espíritu, entonces la gente enseña que él es un espíritu. Pero el Torah de Yahuwah, en el libro de Bereshit capítulo 1, 26 y 27, dice que él nos creó o creó a Adán, que somos iguales a Adán, a imagen y semejanza de él. O sea que nosotros tenemos oído y él también tiene oído. Dice que su oído ahora esté atento y sus ojos abiertos. O sea que Yahuwah tiene ojos. ¿Cómo decían que no? Que usted, oh Yahuwah, escuche la tefiló o la tefilá de su siervo, la cual estoy yo, dice Nehemías, haciendo tefilá delante de usted en estos días de Yom Kippur, en las Moadim de Yahuwah. Porque ahí es donde debemos pedir, según lo que dice Ezequiel, capítulo 46, del 1 al 3. Dice que las puertas del atrio están cerradas durante los 6 días de la semana, pero en Yom Shabbat y en Rosh Kodesh se están abiertas para que usted entre a tener la comunión entre usted y Yahuwah, pidiéndole lo que usted quiere pedirle a Yahuwah, y Yahuwah mira si se lo da o no se lo da. Entonces él incluye los pecados del pueblo de Israel, de los hijos de Israel que han pecado contra Yahuwah, porque él sabe que están en la cautividad y los que quedaron allá también están cautivos porque han sido perseguidos por ser malos hijos de Yahuwah, rebeldes, buscando a un Dios llamado el Dios Ra, amén, Ra. Nehemías 1:7, dice Nehemías, hemos, incluyéndose a él, quebrantado el pacto con usted, el pacto que hizo Yahuwah con Abraham, Isaac y Jacob. Oigan, el de allá atrás todavía está reclamando Yahuwah. No hemos observado Ha-Misbot. Antes de la Ha-Misbot en hebreo aparece la alerta, como si Yahuwah estuviera firmando exactamente eso que el pueblo de Israel está cometiendo. Son 10 Misbot, 10. Y el pueblo de Israel, que vive allá en Israel, los judíos, los mesiánicos, los cristianos, los católicos, los islámicos, ninguno cumple ni uno solo de los 10 mismos, ni uno, no los cumple. Y muchos de ustedes tampoco. Dice, no hemos observado sus mismot, ni hemos obedecido sus juquín y sus mispatín, sus ordenanzas y sus estatutos, que decodificó a su siervo Moshe, que su siervo Moshe nos dio la oportunidad de ver, y ahorita su siervo Natán, y su siervo Abiyahu, y su siervo Rafa, y su siervo, todos los que están aquí con nosotros. Nehemías 1:8. Recuerda, acuérdese, Yahuwah, o Yahuwah le dice él, en hebreo la palabra o significa bi'i, oh Yahuwah, así dice, bi'i Yahuwah, oh Yahuwah. Las libré, las palabras que decodificó por mano de su siervo Moshe. Si ustedes quebrantan el pacto conmigo, yo los esparciré entre las naciones, entre los pueblos mundanos. Yo los llevaré por allá a Irlanda, a Miami, a México, porque ustedes tenían que estar en la tierra prometida, pero no están en la tierra prometida, porque han destrozado el pacto que hice con sus antepasados. Y los antepasados, incluyendo a mi papá, mi mamá, y de ahí para allá, mi abuelo, mi abuela y todos, ellos cometieron el gravísimo horror de destrozar los mismos de Yahuwah y no nos enseñaron la verdad a nosotros. Ahora que nosotros estamos enseñando la verdad, si los hijos de nosotros no nos siguen, ellos son los culpables, no nosotros ya. Ya hemos cortado esa cadena que venía cargándonos con esas maldiciones generacionales.
ya la cortamos. Nosotros cuando entramos en el camino de Yahuwah, cuando empezamos a ver a Yahuwah como el creador del macrouniverso, el creador del cielo, como lo dice Nehemías, el creador del Am Israel, como lo dice Nehemías, y todos los profetas dicen exactamente lo mismo. Cuando empezamos a caminar sobre esas huellas frescas que dejó Yahushua HaMashiach aquí en el planeta Tierra, entonces vamos a ver la luz en medio de la oscuridad. De lo contrario, va a ser imposible. Nehemías, vamos a leer el libro de Primera de Reyes, capítulo 9:6, que más o menos confirma esto. Dice así, Primera de Reyes 9:6. Pero si ustedes dejan de seguirme y ustedes o sus hijos se rebelan contra mí, dice Yahuwah, no observando mis misbot, ni mis juquín, ni mi mispatín, que yo, Yahuwah, puse delante de ustedes, sino que fueron a servirle a otros dioses ajenos, adorándolos. Primera de Reyes 9:7. Entonces yo cortaré a Israel del plano de la tierra que yo he dado, y el Beit HaMikdash y el templo, el cual yo he apartado a Yahuwah mi nombre, lo echaré delante de usted, e Israel se convertirá en objeto de escarnio y burla entre las naciones. ¿Usted quiere que se burlen de usted? ¿Usted quiere que se burlen de Yahuwah? ¿Usted quiere que todo esto se vaya al piso? Pues deje de guardar los mismos de Yahuwah. Deje de guardar y observar los juquín, los mispatín, que están codificados ahí en el Torah de Yahuwah, que usted la lee todos los días. El problema es que si usted no la lee, entonces usted se está olvidando de las cosas de Yahuwah. Mucha gente ha enseñado que una escritura se lee en un año completica, desde Bereshit hasta Gilgalú. Se lee haciendo las cosas que dice ahí. Háganlo. Empezamos este año, debía ser el día primero, debía haber leído Bereshit 1:1 y así sucesivamente, para que se acuerde otra vez de las sendas antiguas y empiece a caminar donde usted no quiere caminar, donde Yahuwah quiere que usted camine, pero usted y la rebeldía que hay dentro de usted no lo deja caminar en el camino que Yahuwah quiere caminar, quiere que usted camine. Nehemías 1:9. Estamos hablando de Reyes 9:10, 9:6, 9:7, imagínese usted. Y entonces aquí en el libro de Reyes está confirmando lo que dice el profeta Nehemías. Nehemías 1:9. Pero si Aliyah el Ani, observando mis misbot y guardando mis mandamientos, entonces, aun si los disperso a ustedes entre las partes más distantes del cielo, a pesar de eso, yo los recogeré de allí, los traeré al lugar que yo escoja para que habite mi nombre, Yahuwah, allí. Esto sí es una maravilla. Mire lo que dice, se lo voy a leer, porque es que en hebreo se ve más bonito. Dice así: pero si vuelve a mí, Aliyah el Ani, Aliyah vuelve a mí, observando mis misbot, Shomer Ani misbot, va a llamar, y los observan, los guardan y los observan. Entonces, aún si los disperso a ustedes en las partes más distantes del cielo, miren lo que dice ahí. En hebreo se lo voy a decir. Ol Kaset Hachamayim. En los distantes del cielo, las partes más lejos del cielo. O sea que hay gente que están allá, fuera del planeta Tierra, los ha llevado para allá. Es tanto el pecado que han cometido que Yahuwah no lo soporta ni siquiera en este planeta y los sacó del planeta Tierra y lo llevó a las distancias más apartes que están en los cielos. Eso es lo que dice ahí, léanlo. Nehemías 1:9, léanlo en su escritura. Y ahora si puede leerlo en hebreo sería fabuloso. Pero dice que si usted se arrepiente, Techubá Aliyah Yahuwah Torah,
y observa los mandamientos, los fujim, los mishpatim, los guarda. Entonces dice Yahuwah que él nos va, Yahuwah, no va a mandar a ningún querubín, no. Dice que él nos va a recoger como la gallina recoge a los pollitos para meterlos debajo de sus alas y guardarlos. Así va a ser Yahuwah. Nehemías 1:10. De verdad, esto está muy interesante. Nehemías 1:10. Ahora, ellos son sus siervos y su pueblo, a quien usted ha redimido por su gran poder. La redención no vino de Yahuwah, sino vino de Yahoshua HaMashiach. Él se llama el Redentor. Él vino a redimirnos al pueblo de Israel que ha estado alejado de Yahuwah, así sea en los confines de los cielos. Yahoshua vino de allá, de los confines de los cielos, vino a redimir. Aquí está hablando de Yahoshua, del Redentor. No vino a salvarnos, vino a redimirnos, a comprarnos, porque ya usted no quiere hacerlo, entonces Yahuwah quiere comprarlo para Yahuwah hacerlo él en su nombre. Vuelvo a leerlo, Nehemías 1:10. Ahora ellos son sus siervos y su pueblo, a quien usted ha redimido por su gran poder y su mano fuerte. 1:11. Le ruego que vuelva, oh Yahuwah, Aliyah, Big Yahuwah. Le ruego que vuelva, oh Yahuwah. Deja que su oído, tiene oído, escuche la tefilá de su siervo, de su Ebed, y las tefilot de sus siervos, de sus abadín, que tienen sinja al Shema Israel, al oír su nombre, o Yahuwah. Porque solamente el oír el nombre de Yahuwah tiene que haber gozo en nosotros. Tiene que haberlo. Por favor, está rogando a Yahuwah, deje que su Ebed, su siervo, Nehemías, tenga éxito hoy. ¿Quiere la lotería? ¿Quiere que le paguen algo que le debe? Deja que tu siervo tenga éxito hoy. Oiga lo que termina diciendo. Y gane Rajamín de este varón. Está hablando del rey Artajerjes I, porque yo era el copero del rey Artajerjes I, porque yo era el copero. Él dice, yo era el copero. Era, ya no lo es. Nehemías 2:1. En el mes primero, en el año 20 del rey Artajerjes I, sucedió que yo tomé el vino y lo traje al rey, antes que nunca había estado triste en su presencia. 2:2. El rey Artajerjes I preguntó, ¿por qué su semblante está tan triste? ¿No está enfermo? Así que esto debe ser alguna clase de aflicción del corazón. A esto me puse alarmado. 2:3. Según dije al rey Artajerjes I, viva el rey Leolam Bae para siempre. Como no va a estar mi semblante triste cuando la ciudad, el lugar, el Kadosh, el Macón, donde los sepulcros de mis abuelos y mis padres están, yace en ruinas y sus puertas han sido devoradas por el fuego. Estamos en la cuarta vez. Primero, Ciro, Darío, Asueros y ahora el cuarto. Este es el cuarto rey de Persia. Y todo estaba en ruinas. Eso lo dice Nehemías, no lo digo yo. Lo dice Nehemías. Yo no sé si su Biblia dice lo mismo. Pero aquí dice que todo yace en ruinas. Y las puertas han sido devoradas por el fuego. Aparte de eso, quemaron las puertas, las devoraron con el fuego. 2:4. El rey Artajerjes I preguntó, ¿qué es lo que quiere? Recuerden que él había orado, ¿se acuerdan? Yo oré a Yahuwah, dice Nehemías, el creador de los cielos. Entonces dije al rey Artajerjes I, si place al rey Artajerjes I, si su siervo ha ganado Jepset a su vista,
mándeme a la provincia de Yahudá en Yarushalayim, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo pueda reedificarla, no edificarla porque nunca la edificaron, tenían que reedificarla, las ruinas. Nehemías 2:6. El rey Artajerjes I, con su concubina sentada al lado de él, le preguntó: ¿cuánto va a tomar usted ese viaje? ¿Cuándo regresa? Así que complació al rey Artajerjes I mandarle y le fijó un tiempo. 2:7. Entonces le dije al rey Artajerjes I: si le complace al rey, haga que se manden cartas para los gobernadores de los territorios del otro lado del río Éufrates, para que me dejen pasar hasta que llegue a Yahudá, a la provincia. El supervisor de los bosques reales, para que él me dé madera para hacer postes para las puertas de la fortaleza que pertenecen a la casa, al Beit Hamikdash, para el muro y para la casa que yo ocuparé. El rey dio esto de acuerdo a la buena mano de Yahuwah sobre mí. 2:9. Yo fui a los gobernadores de los territorios del otro lado del río Éufrates y di las cartas del rey Artajerjes I, que había mandado conmigo una escolta de capitanes del ejército y caballería. 2:10. Cuando Sanballat y Orine y Tobías, el sirviente, el amoní, oyeron acerca de esto, estaban disgustados, que alguien tiene que proveer el bienestar de los hijos de Israel. Así que llegué a Yarushalayim después de que había estado allí con esos tres yamín. Me levanté durante la noche a uno de estos pocos hombres, y uno de estos pocos hombres conmigo. Yo le había dicho, no le había dicho a nadie que Yahuwah el Elohei había puesto en mi corazón de hacer por Yarushalayim, y yo llegué y no llevé ninguna bejamá conmigo, excepto la bendición, la bejamá que estaba en el mandato. 2:13. Salí de noche por medio de la puerta del valle hacia la fuente de la higuera y la puerta del estiércol, y lloré allí sobre los muros de Yarushalayim que estaban derrumbados y donde sus puertas habían sido devoradas por el fuego. 2:14. Entonces fui a la puerta de la fuente y a la puerta del estanque del rey, pero no había espacio para pasar la bejamá que tenía debajo de mí. Así que subí al valle de la oscuridad y seguí llorando sobre el muro. Entonces me devolví entre la puerta del valle y regresé. 2:20. Saltemos. Pero yo respondí: Yahuwah, el creador de los cielos, nos capacita para tener buen éxito. Por tanto, nosotros, sus siervos, nos pondremos a reedificar, pero ustedes no tienen parte, derecho ni historia para conmemorar en Yarushalayim. Todavía no habían hecho absolutamente nada. Le tocó al profeta Nehemías, que era el copero del rey Artajerjes I, empezar otra vez de nuevo a la reconstrucción, no la construcción, de los muros, para luego empezar a construir lo que había adentro dejado los otros que no quisieron obedecer a Yahuwah. Entonces terminamos esta enseñanza con el libro de Isaías, capítulo 45, 1-4. Isaías, muchos años después, dice así, Isaías 45, 1. Habla la escritura. Así dice Yahuwah a Cores, a Ciro, primero el grande, su escogido. Yahuwah lo escogió. ¿Cómo se llama el tema? Yahuwah usa y usará lo inmundo para mover el mundo. Quinta parte estamos hablando. Yahuwah escogió
según lo que dice Isaías capítulos 45:1, a Cores, a Ciro, primero el grande, cuya mano derecha Yahuwah ha prosperado para que Cores, Ciro, subyugue las naciones delante de Yahuwah y le arrebate las túnicas de los reyes, para que así puertas se abran delante de él y ninguna puerta sea prohibida. 45:2. Mírenlo todo lo que le dio Yahuwah a ese hombre. Yo iré delante de usted, dice Yahuwah, nivelando las montañas, haciendo añicos las puertas de bronce, destrozando los barrotes de hierro. Les dio las naciones, el mundo entero, el planeta Tierra, se lo entregó Yahuwah a Ciro, primero el grande, para que él construyera. Le dio el planeta entero solamente para que él construyera el templo. Aquí el libro de Isaías está contando la historia que yo les dije a ustedes en estas 5 partes. 45:3. Yo te daré también tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas escondidas, para que usted sepa que yo, Yahuwah, lo llamé por su nombre. Yo, Yahuwah, el creador de Israel, le dio tesoros solamente para que construyera el templo de Yahuwah, y no lo hizo, y le dio de todo, porque así somos los seres humanos. Él nos da de todo y no hacemos nada por él o para él. No lo hacemos. Nos desviamos porque yo, paraguayo, uruguayo, yo, mi esposa, mis hijos, yo, y los demás que coman lo que bote el pollo. 45:4. Por todo esto lo dice Yahuwah. Terminamos aquí. Por amor por Ahabá, a Jacob, mi siervo, por él. Y miren lo que sigue diciendo. Sí, por Israel, mi elegido, que yo te llamé por su nombre, y le doy un título para pasar lo que no conoces. Y Yahuwah nos dio un título. El título que Yahuwah nos dio a nosotros se llama Am Yisrael. Somos el pueblo de Israel, la nación de Israel. Nosotros somos. Pero usted no lo sabía hasta ahora. Ahora, si usted sabe que usted es Israel, si usted sabe, tiene el conocimiento que usted es Israel o parte del pueblo de Israel, obedezca los misbot, los hukim, los mispatim, el pacto que Yahuwah hizo con nuestros antepasados, porque ellos no quisieron obedecer. Y entonces llamas a los mundanos para que los mundanos puedan mover el mundo, y los mundanos mueven el mundo, pero no obedecen tampoco a Yahuwah, ninguno, ni los de acá, ni los de allá. Yahuwah les barú, Yahuwah haga su rostro resplandecer sobre ustedes, les dé muchísimas ramín. Espero que les haya gustado esta enseñanza. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, pueden hacerla.